Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En esta oportunidad, en este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al Nuevo Testamento. Vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10. Y mientras tú vas buscando, quiero que recuerde y te pongas al día de lo que hemos estado hablando estos últimos días. Jesús pagó un precio para regalarte la salvación, para regalarte la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcas a tu Dios. Entonces, en estos días estamos hablando de conocer a tu Dios bajo los fundamentos bíblicos. Sabemos que el conocer íntimamente a Dios será todo un proceso de una relación con Él, pero este es el fundamento que Él nos ha dado a través de su palabra para que podamos conocer su carácter. Y lo bueno de esto es que cuando conocemos a Dios, podemos conocernos a nosotros mismos como fuimos creados. Y como te decía, hemos estado hablando acerca de Dios, de sus atributos. Hablamos de los atributos absolutos de Dios, de los atributos transferidos, y recordando todas estas cosas, quiero que recuerde el principio, cuando se dio a conocer como el gran yo soy. ¿Por qué? Porque quiero que recuerdes este verbo. Este verbo es tan importante para cada uno de nosotros. El verbo ser. Dios es el gran yo soy. Entonces tú eres un ser humano. O sea, que el gran yo soy, hablando de transferir, te ha transferido de su ser. Él es y tú eres. Él ha transferido de su ser a ti. Por eso te llamas ser humano, porque eres un ser viviente, pero que además, porque hay otros seres vivientes, pero tú eres un ser viviente humano, el cual Dios creó a su imagen y semejanza. Y conociendo cómo es Dios, conocerá la imagen y semejanza que Él puso a ti, entendiendo cuáles cosas están limitadas en ti. Conocerte como fuiste creado para que toda tu manera de vivir ahora en Cristo como un nacido de nuevo comience a ser desarrollada, comiences a crecer siendo como tu Dios, el que te creó, imitando y mejor no imitando, pero genuinamente, para que no se vaya a malinterpretar. Si bien no somos iguales a Dios, sí podemos ser todo lo que Dios nos creó para hacer. Sí podemos mostrar esa imagen y semejanza que tenemos con Él. Y en esta ocasión, si vamos a conocer a Dios, no solamente es necesario conocer los atributos, tanto los absolutos como los transferidos, pero también los atributos que agradan a Dios en ti. Porque si bien se perdió mucho y se ha perdido mucho bajo la naturaleza pecaminosa, bajo el gobierno, el sistema del mundo que está bajo el enemigo, si bien se ha perdido mucho, aún así eres criatura de Dios. Hay cosas buenas en ti que no deben eliminarse, ¿verdad? Si naciste de nuevo, hay cosas buenas en ti que deben de desarrollarse mejor. De hecho, hay dones y talentos y cosas en tu ser que Dios puso y que están siendo usadas de manera incorrecta. Por lo tanto, hay mucho más que tenemos que aprender de Dios. Pero hoy específicamente quiero hablarte acerca de lo que agrada a Dios. Conocer a tu Dios es conocer también lo que a Él le agrada. Y tengo características de la semejanza que Dios puso en ti, que agradan a Dios cuando tú te ejercitas en ella, cuando tú las pones en práctica. Por eso, mientras hablamos de tu ser, porque todo lo que voy a hablar ahora tiene que ver con tu ser, tienes que tener presente tu hacer también, porque tu hacer es la manifestación de tu ser.
lo que tú eres. O sea, que mientras vas siendo transformado a la imagen del unigénito, a la imagen de Cristo, también tienes que ir tienes que ir manifestando ese ser en tu hacer. Quiero que estas cosas queden claras en ti, porque en muchas ocasiones me escucharás hablando acerca del ser y del hacer. Son dos verbos, ¿verdad? Uno corresponde a lo que eres, a tu imagen, como fuiste creado, la imagen de Dios en ti, y otro tiene que ver con tu hacer, cómo se manifiesta tu ser. Tu ser se manifiesta a través de tu hacer. De hecho, podemos conocer al gran yo soy por sus obras, como dice la palabra en Romanos, que muchos niegan a Dios, pero lo niegan aún sabiendo. Es como que niegan a Dios voluntariamente porque sus obras muestran que Él es real. Detrás de la creación y de toda creación hay un creador. Por lo tanto, las obras de Dios muestran que Él es real. Por lo tanto, también en tu caso, tus obras mostrarán lo que tú eres, tu ser. El verbo ser, el verbo hacer, tienen que irse desarrollando en tu vida. Ellos van de la mano. Es como decía el apóstol Santiago, de acuerdo a tus obras, será que podrán ver tu fe. O sea, ¿qué fe tiene? ¿Cómo tú vas a mostrar tu fe? No es que tus obras te dan salvación. Esto está claro ya, pero tus obras muestran tu transformación, tu fe, tu ser, cómo vas creciendo en el Señor. Un mostrar genuino. Tienes que poner esto en tu mente y en tu corazón. Todo el crecimiento tiene que ser genuino. No bagazo, nada vano, no hojas, no pajas, sino oro, puro oro, un ser de oro, un ser genuino. Y para esto vamos a conocer qué agrada a Dios. Tengo 12 cosas que agradan a Dios, las cuales vamos a hablar así bien superficial. Tu tarea es profundizar en ellas y vamos a leer el versículo que tenemos para esto, Colosenses 1:10. Acompáñame. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira qué hermoso. Creciendo en el conocimiento de Dios. Mira las cosas, mira. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahora vas a conocer las cosas que le agradan a Dios. Y dice que mira cómo tiene que ver con las obras, cómo tiene que ver con tu hacer, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, poniendo un fundamento para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Este fundamento son las Escrituras. El Espíritu Santo dará testimonio y te ayudará y te llevará aún más allá, conociéndolo íntimamente. Hermoso es conocer a Dios íntimamente. Ahora vamos bien al pasito, pero bien cortico. Será cada uno de estos 12 y ya recuerda que tú tienes que seguir desarrollándolo. Lo primero que te voy a decir es la fe. Voy a hablarte de la fe. Hebreos 11:1. La fe es es uno de los frutos del Espíritu. Más adelante estaremos hablando de los frutos del Espíritu con más detalle, pero ahora sí brevemente quiero que sepas que la fe es uno de los frutos del Espíritu que va de aumento en aumento a medida que oyes la palabra. No es el aumento, recuerda esto de la fe como un granito de mostaza. El aumento no es ahora decir más fe, más fe, más fe, más fe, sino que esa fe se va manifestando más cada vez en ti. El fruto de la fe puede ser cada vez más evidente en ti. Muchas veces entendemos mal lo que quiere decir cuando va de aumento en aumento, como si fuera que hay una fe más grande que la otra. No. La fe es la misma. Lo que aumenta es en ti esa fe.
Y a medida de que se aumenta más, entonces también esta fe se va manifestando más en ti. Romanos 10:17. Tenemos que recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es imprescindible que confiemos en Él para agradarle. Recuerda que estamos hablando de las cosas que agradan a Dios. Conociendo a tu Dios y conociendo lo que le agrada. A Dios le agrada la fe. ¿Qué otra cosa le agrada a Dios? La obediencia. Deuteronomio 30, del 9 al 10. Escuchar con actitud de sumisión. Esto es obediencia. Obediencia es cuando tú no solamente oyes, pero escucha. Y no solamente escucha, pero escucha con una actitud sumisa. Escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. De esta manera muestra que eres sumiso a lo que escuchas cuando actúas conforme a esta palabra. Obedecer también es conocer la voluntad de Dios y luego hacerla sin excusa, sin pretexto. Nada de lo que Dios te pide. ¿Sabes qué? En la palabra dice, lo que yo te pido no es que sea tan fácil, pero no es imposible. Todo lo que Dios te pide, tú lo puedes hacer. La voluntad de Dios para tu vida es posible. Solamente tienes que estar dispuesto a obedecer. Tú puedes hacer lo que Dios te manda hacer. Solo tienes que confiar en Él, en el que te ha mandado. Él es fiel, Él es verdadero. Y tu obediencia, aparte de confiar en Él, también tiene que ser motivada por amor a Él. No puedes obedecer a Dios sin amarlo. No puedes obedecer a Dios sin una decisión voluntaria. Tiene que ser genuino, tiene que ser voluntario y tiene que ser por amor. Yo sé que muchas veces encontrarás personas que obedecen sin amor. A muchos obedecen solamente por temor. Y te voy a decir, es mejor obedecer por temor que no obedecer. Pero cuando obedeces con amor voluntariamente es muy diferente. Cuando te vuelves uno con Dios en la obediencia y amas lo que Dios ama. Si Dios ama salvar, si por amor Él envió a su Hijo, si por amor Jesús pagó un precio, ese es el mismo amor que tú tienes que tener para obedecer a Dios, siendo uno, obedeciendo voluntariamente todas las cosas que Dios te pide. La obediencia a nuestro Señor es importante. Inclusive, si recuerdas, en 1 Samuel 15:22, el Señor lo dice, que la obediencia es más importante que los sacrificios. Esto es algo que tenemos que tener pendiente. La obediencia es tan importante que Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Recuerda, estamos hablando de las cosas que agradan a Dios y la obediencia es una cualidad que tiene el hombre que agrada a Dios. Y si tú no la tienes o si la tienes un poquito, entonces bueno, que comiences a desarrollarla y que lo hagas en la manera correcta y con una actitud correcta también. Porque ¿sabes qué? Muchas veces obedecemos a Dios esperando que vamos a obtener cosas de Él. Pero esta no es la razón por la que debemos obedecer a Dios. La razón por la que debemos obedecer a Dios no es por lo que obtenemos de Él, sino porque lo amamos. Así es que recuerda esto y pídele cada día a Dios que te ayude a aumentar tu obediencia y tu amor hacia Él y tener un motivo correcto para obedecerlo voluntariamente, una decisión voluntaria por amor y en sumisión. ¿Qué otra cosa agrada a Dios en las cualidades del hombre, en el ser del hombre? La humildad. Isaías 57:15. La humildad es una cualidad de una persona que carece de arrogancia, de presunción, carece de orgullo. Es una persona que tiene una estima justa, un valor personal adecuado. Como decía el apóstol Pablo, no debes tener una autoestima más alta de la que debe ser. O sea, tú debes de creer de ti conforme realmente eres. Ni creerte de más, ni creerte de menos. Como algunas personas que
tienen una estima muy baja y eso es tan triste como tener una estima muy alta, aunque yo diría que ser orgulloso es peor que tener una estima baja, porque la estima baja te acerca más a Dios, hasta cierto punto, ¿verdad que sí? A causa de la estima baja, muchas personas son pobres de espíritu y esto los hace buscar a Dios, pero el orgulloso cree que no necesita a Dios. Así es que no es que te estoy motivando a que tenga una estima baja. No, lo apropiado es una estima en balance, una estima justa, adecuada, pero el orgullo definitivamente para nada. Aquí es la humildad. La humildad es lo que agrada a Dios. Y nunca debes confundir la humildad que agrada a Dios con tu condición económica. La humildad, como digo yo, no está en el bolsillo. Conozco cantidades de gente que no tiene un chele y son sumamente orgullosas. Como decía mi abuela, son rangobanos, creen que son, pero realmente no son nada, porque el orgulloso no es parte del ser que Dios puso en ti. Lo que Dios puso en ti es humildad y por lo tanto esto es lo que le agrada. Una humildad que viene del corazón, una humildad la cual Dios exalta, ser humilde. Esta es la tercera cosa que quiero que recuerdes acerca de lo que agrada a Dios. ¿Y qué es lo cuarto? Lo cuarto es la mansedumbre. Eclesiastés 10:14. Esta cualidad, ¿verdad? Es una cualidad moral caracterizada por humildad y benignidad. Fíjate que cuando hablemos de tu ser, al igual que Dios, que todo el ser de Dios es en armonía, vas a encontrar que aunque nosotros los seres humanos por nuestra naturaleza caída muchas veces estamos fuera de armonía en nuestro ser, pero aún así, si tú te das cuenta, deberíamos tenerla en total armonía, pero por falta de la perfección perdida, esa armonía está un poco fuera de balance, pero en Cristo tú puedes encontrar el balance adecuado y en la mansedumbre puedes ver este balance de humildad y benignidad, que son dos cosas que agradan a Dios también, la humildad y la benignidad, y aquí en la mansedumbre puedes ver cómo se exhibe también estas dos cualidades. Y la mansedumbre casi siempre las personas tendemos a mostrarla cuando estamos en tiempos de sufrimiento y de dificultad. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo estoy enferma de lo que sea, algo que me duele, yo estoy como más mansa. De verdad que sí. Yo no sé si usted puede ser sincero y decirlo, pero yo me he visto y mi mansedumbre se manifiesta más en tiempos difíciles. Mi esposo me ha dicho, no es que me gusta que estés enferma, pero cuando estás enferma estás como más suavecita. Estás como inclusive hasta más cariñosa. Sí, eso me ha dicho. Y nada, voy a seguir creciendo. Voy a orar por poder ser mansa con salud. Porque ¿por qué no? ¿Por qué no ser manso estando sano? ¿Por qué esperar estar en tiempos de dolor para mostrar una mansedumbre? Esa mansedumbre, te lo voy a decir, esa mansedumbre que solo se muestra cuando estamos en dificultad, no es la genuina. La genuina es la que se mantiene cuando ya hemos sobrepasado esa dificultad. Así es que ora por mí también para que yo siga creciendo en mansedumbre, porque de verdad que necesito más mansedumbre. Soy un poco así como loba. Yo sé que Dios me ama, pero Dios me ama, pero no ama cuando muestro todo lo contrario a lo que no es mansedumbre. Así es que quiero ser más mansa, Señor. Y mis hermanos que me escuchan en esta hora, oren por mí, porque quiero ser como el Señor. Él dijo, sé como yo, que soy manso y humilde. Yo quiero ser como mi Señor, mansa y humilde. Así es que vamos a mostrar esta mansedumbre genuinamente, no solamente en tiempos de tristeza, de dificultad, de dolor, sino en todo momento. Esta es la cuarta cosa. Ahora vamos a hablar de la quinta. ¿Qué otra cosa agrada a Dios? La paciencia. Lucas 21:19. La paciencia es la capacidad de soportar molestias sin rebelarse. Esto no es fácil, lo sé.
¿Cuántas personas escucho a diario, Señor, dame paciencia? Y yo digo, si ellos supieran que pedirle a Dios paciencia es pedirle prueba. Dice la Biblia que lo que produce la paciencia es la prueba. Cada vez que le pidas a Dios paciencia, vas a tener pruebas. Y la verdad, las pruebas son necesarias y la paciencia es necesaria, y es necesario que le pidas paciencia a Dios también, pero no olvides que cuando se la pida, espera ahí adelantico de la paciencia, espera la prueba, porque para que haya fruto de paciencia, primero tienes que pasar por la prueba. Amén. Y la paciencia, no solamente quiero que estés claro con esta paciencia, porque la paciencia no es solamente soportar, sino que tiene que, cuando soporta, sin rebelarte, sin molestarte, esperando, tienes que saber esperar, ¿verdad? Tienes que saber contenerte, tienes que saber tener dominio. Y vamos a hablar del dominio propio más adelante, pero es aquí donde quiero que veas cómo va haciendo armonía una cosa con la otra. La paciencia requiere dominio propio también. Es una paciencia que espera y que espera con una buena actitud. Si es que ten presente que la paciencia no es solamente esperar, sino que tienes que esperar con una buena actitud y que cada vez que abras tu boca para pedirle paciencia a Dios, vendrá la prueba. No lo olvides, pero no importa, porque de todo esto Dios sacará algo genuino en ti, de tu ser. Y lo siguiente, como te dije, el 6 es el dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. El dominio propio no es más que lo que la palabra llama templanza, autocontrol, es una actitud sobria. Y cuando hablamos de sobriedad, tenemos que tener en cuenta, por la razón que Dios nos dice, que no nos vayamos a los excesos. Por ejemplo, comer en exceso es estar fuera de dominio propio. Beber en exceso también es estar fuera de dominio propio. El dominio propio requiere moderación y una actitud calmada y ecuánime ante la vida y ante las circunstancias de la vida, inclusive ante las emociones de la vida. Las emociones no tienen nada de malo, los deseos tampoco. Lo que pasa es que tienen que estar bajo control, y sabemos que el dominio fue lo que se perdió. Dios le dio dominio al hombre. Recuerda, siempre recuerda, dominio para gobernar la tierra, no para gobernar al hombre. Pero inclusive este dominio para gobernar se perdió. Ahora nos queda dominio, pero un dominio deteriorado. Pero en Cristo este dominio puede comenzar a expandirse y a desarrollarse. Tú puedes tener dominio propio en Cristo. Recuérdate. Dominio propio también agrada a Dios, y en Cristo es posible. ¿Qué otra cosa agrada a Dios? ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios en la palabra acerca del ser justo? Ser la justicia. ¿Y qué agrada a Dios? Que hagas justicia. ¿Y qué es ser justo? La justicia tiene que ver con muchas cosas. La justicia tiene que ver con la verdad, con la honestidad, con la integridad. Ay, cuánto soborno se acepta. Leemos la palabra. Hoy mismo en el altar familiar estábamos leyendo acerca del pueblo de Israel. En el profeta Isaías estábamos leyendo el capítulo 1 y hablábamos de cómo el pueblo se había deteriorado. Un pueblo que antes era justo se había convertido en un pueblo injusto. Y esto no es nada nuevo. Dice que estaban aceptando sobornos, que se agradaban de él. Esto es como al día.
Cuántos sobornos apoya a la gente, cuántas cosas mal hechas se hacen en este tiempo. Pero ¿sabes qué? Como hablaba con los que estábamos ahí reunidos en el altar familiar, nosotros podemos hacerlo diferente. Podemos hacerlo con humildad, podemos hacerlo con amor, podemos hacerlo para el Señor, para gloria de Él y para beneficio nuestro. Nosotros podemos ser justos. En medio de un mundo injusto, podemos ser justos. ¿Y sabe algo que me agradó? Que cuando hablábamos de esto, el Señor decía, si te vuelves a lo que debes ser, a lo que tú debes ser, un ser, recuerda, yo soy, te ha dado un ser semejante a Él. Y Él dice, si te vuelves a ese ser haciendo justicia, ve cómo se une el ser con el hacer. Dice, entonces si te vuelves a ese ser por medio de tu hacer, la tierra dará para bendecirte. O sea, la tierra, como dice en Romanos, está sujeta a maldición por causa del pecado, pero por causa de personas que dejen que el Espíritu Santo restaure su ser y que la manifestación de su ser sean buenas obras. Como leía, haciendo buenas obras, haciendo justicia a los huérfanos, a las viudas, ser justo. Hacer misericordia. Hablaremos de la misericordia también más adelante. Pero ahora hablando de lo que le agrada a Dios, el número 7 es ser justo. Salmos 37, 29. Recuérdalo. La justicia, tú puedes ser justo en medio de este sistema de gobierno. Tú puedes ser justo en medio de tanta maldad. Tú puedes hacer las cosas bien. Tú puedes hacer la diferencia. Óyeme, te lo garantizo. Tú puedes. Otra cosa que agrada a Dios, la número 8, la bondad. Efesios 5, 9. La bondad es una cualidad de una persona que hace el bien y lo hace sin mirar a quién. Lo hace sin esperar que se lo agradezcan. Lo hacen sin andar pregonándolo y lo hacen con alegría. Es una persona que tiene piedad. Cuando tú escuchas que se habla de una persona impía, es todo lo contrario a una persona bondadosa, porque impío quiere decir que carece de piedad. Y una persona bondadosa es aquella que tiene piedad, que se apiada y se une junto con la compasión, porque la bondad, hacer el bien, es apiadarte, pero esto también tiene que ver con la clemencia, que hablábamos que era un carácter de Dios transferido a ti. Tú también puedes ser clemente, tú también puedes ser piadoso, tú también puedes desarrollar la bondad, compadeciéndote de los demás, siendo amable, siendo gentil, tratando bien a los demás. Como le digo yo a mis hijos siempre, cuando usted no tenga algo bueno que decir, usted se queda callado mejor. Hay que practicar lo que dice el apóstol Santiago, el dominio de la lengua. Ciertamente dice que la lengua es algo que solamente cuando estamos sometidos al Espíritu Santo podemos lograr dominarla. De lo contrario no se puede, pero entonces quiere decir que hay una manera de hacerlo y es sometiéndonos a Dios. Amén. Así es que recuerda, la bondad requiere que seas gentil y que uses también el dominio propio. ¿Ves cómo puedes usar en armonía también aquí el dominio propio? Dominando tu lengua para no ofender a los demás. Dice que quien ofende a un hermano es como si fuera un homicida. Si es que ten cuidado, no ande matando hermanos por ahí, ofendiéndolo sin necesidad. Hablando verdades que no te corresponden a ti, o hablando verdades a destiempo, o hablando verdades que no son guiadas por el Espíritu Santo. Muchas veces escucho personas, que yo hablo la verdad, yo soy sincero, yo soy así, pero lo que tienen es un látigo en la boca. Viven todo el tiempo criticando, juzgando y condenando a favor de que están hablando la verdad. Y la verdad de Dios lo que hace es, en el periodo de gracia, traer convicción a tu vida para que haya arrepentimiento, no condenación, sino salvación. Amén. Y ahí mismo, hablando de salvación, vamos a la 9ª cosa que agrada a Dios, el perdón, Mateo 6:12. Sabemos que el perdón tiene que ver con la benignidad y la misericordia. Recuerda que la misericordia no es solamente perdonar, pero también olvidar, no que sufriste amnesia, sino que no vas a tomar en cuenta para el trato que le vas a dar a los demás. Si perdonaste a alguien, entonces no puedes tratarlo mal por lo que te hizo.
Si ya lo perdonaste, tienes que tratarlo bien. Y óyeme, cuando tú perdonas a alguien, tienes que seguir mostrando el amor. Si bien hay cosas que nos enojan, el enojo no puede quitarte el amor hacia los demás. Airaos, pero no pequéis. Puedes enojarte, pero no dejes que ese enojo pasen 24 horas de tu día sin tú poner en las manos de Dios ese enojo. Todo enojo tiene que ser sometido al Espíritu Santo constantemente. Yo misma vengo de una vez delante del Señor. Yo no voy a esperar ni siquiera que el sol se ponga. Yo donde quiera que estoy, inmediatamente le entrego mi enojo al Señor y le digo, Señor, guíame tú. Usted nunca puede tomar decisiones por enojo. Usted nunca, es como otras cosas que he hablado antes, que he predicado. Hay cosas, situaciones en su vida que usted nunca la debe tomar para tomar decisiones, que son ni tomar decisión por enojo, ira, dolor, duda o temor. Estamos hablando no de temor a Dios, estamos hablando de miedo, fortaleza, y de estas cosas hablaremos más adelante, pero quiero que tomes esto y lo tenga pendiente. No tomes decisiones ni por dolor, ni por duda, ni en temor, ni con ira. ¿Y qué es el perdón? ¿Qué es de lo que hablamos? El perdón es tener misericordia de los demás, así como Dios la tuvo de nosotros, perdonando las ofensas, perdonando las cosas del pasado que nos hirieron. Si venimos a Cristo, ¿sabe que muchas de las razones por las cuales las personas vienen enfermas en su corazón al Señor es por falta de perdón? Y el perdón tiene varias facetas. Tienes que aceptar el perdón de Dios. Tienes que perdonar a los demás. Y tienes que perdonarte a ti mismo, porque muchas veces Dios te perdona y tú no te perdonas. Entonces, tienes que aceptar el perdón de Dios, tienes que perdonar a los demás y tienes que perdonarte a ti mismo. Recuerda, esto es parte de la misericordia, perdonar, olvidar. Esto es parte de la benignidad, haciendo el bien. Y ahí lo unes con la bondad. ¿Ves cómo se pone en armonía? Y el número 10 es el gozo. ¿Recuerda el gozo? El gozo es una característica de alegría, pero esta alegría es más profunda. ¿Por qué? Porque hay un gozo en medio de las tribulaciones. ¿Y cuál es este gozo? El gozo del conocimiento que tienes, el gozo del Señor, el gozo de lo que sabes en tu corazón. Por ejemplo, en estos días murió la madre de un hermano. Él está triste por la muerte de su madre, pero en su corazón hay gozo. El gozo de saber que su madre está con el Señor y de que Él la volverá a ver algún día. Este es el verdadero gozo, el gozo que todos debemos llevar, que no tienes que ver nada cuando nos volvemos así como medio bulloso y escandaloso, pero el gozo genuino, ese que nos da tranquilidad, ese que se une con el número 11, que es la paz. Fíjate que el gozo te da paz, también la fe te da paz. Cuando eres paciente, tienes que también tener paz. ¿Ve cómo se une todo? La paz es una cualidad de una tranquilidad por encima de todo. ¿Y qué es lo que produce realmente esa paz verdadera? Es tu fe. Tu fe en lo que Dios te ha dicho. Se puede estar cayendo el mundo entero y si tu fe está cimentada sobre la roca, tú vas a estar en paz. Como dice una canción, paz por encima de la tormenta. Todas estas cosas son cosas que agradan a Dios y que tienen que manifestarse en toda tu manera de vivir. Y la número 12 que dejé para último es el amor. El amor es algo que agrada a Dios de manera exquisita. Tu amor por Dios lo derrite, tu amor por Dios lo deleita, tu amor por Dios es lo que te lleva a conocerlo más, tu amor por Dios es lo que te lleva a expresar palabras sinceras de conocimiento y genuinas desde lo más profundo de tu corazón. Como digo yo, el amor a Dios es la sabiduría en su máxima expresión. Así es que lo número 12 es el amor. Lo que agrada a Dios es que tú lo ames. Cuántas cosas hermosas tiene Dios para los que le aman. Y recuerda que la vez pasada te hablé de la poesía, pues
lo que uno promete lo tiene que cumplir. Esto es algo de lo que no hablé aquí en lo que agrada a Dios, pero a Dios le agrada que cumpla con tus promesas. Así es que como yo prometí que te iba a decir la poesía de amor a mi amado, aquella de la que te hablé que me aprendí a los 16 años cuando vine al Señor, te voy a hacer esa poesía ahora para terminar. Recuerda todo lo que hablamos, vamos a volver a juntarnos para seguir conociendo más a Dios y ahora vamos a cerrar con esta poesía de amor a mi amado. Y dice así: no me basta, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me basta el infierno tan temido para dejar por eso de adorarte. Tú me mueves, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez, que Dios te bendiga.